7:30 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital, estamos en todas las redes sociales y también estamos en televisión, Movistar TV, Canal 33 y Canal 733. Y a usted que recién se conecta, muy buenos días nuevamente, lo invitamos a estar siempre conectado a través de Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Nos acompaña el doctor Juan Peña, él es abogado de la doctora Patricia Benavides. Muy buenos días, doctor Peña. Buen día, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Días. ¿Cuáles son las expectativas el día de hoy para la reincorporación de la doctora Patricia Benavides en el Ministerio Público? Bueno, esperamos que la doctora Delia Espinosa, ya habiendo conocido todos los oficios que le ha enviado a la Junta Nacional de Justicia y habiendo aclarado todos los panoramas que entiendo hasta el momento le eran desconocidos para ella o no estaba conforme, ya el día de hoy pueda emitir la resolución con la cual designa una Fiscalía Suprema para la doctora Benavides y también la convoca a integrarse a la Junta de Fiscales Supremos. Exactamente, ¿qué es lo que respondió la Junta Nacional de Justicia? Dentro de las interrogantes que tenía la Fiscalía de la Nación es que si los 60 días, que era otro procedimiento administrativo que se le abrió a la doctora Benavides, por la cual se le suspendió 60 días para ejercer el cargo de Fiscal Suprema, estos días ya se habían ejecutado o no. Entonces, lo que ha hecho la Junta es decirle, ella fue suspendida de manera irregular desde el 6 de diciembre del 2023, que fue hasta junio, que fue su suspensión, y luego un proceso de destitución que también se declaró nulo. Por lo tanto, todo ese plazo que ya estuvo fuera de la Fiscalía, que fue más de un año, se han contabilizado a los 60 días. Entonces, ella creía, o tenía la idea o la interpretación, de que como esta resolución recién se le hace de conocimiento público al Ministerio Público el 20 y pico de junio, debería correr desde ese día los 60 días. Según su asesoría, ¿no? La interpretación que le daba, ¿no? Okay. Entonces ya ante ese comunicado ya no tendría ninguna discusión o ninguna interpretación que pueda darle a esta medida de suspensión que tuvo la doctora. ¿Y usted qué ha sugerido a la doctora Patricia Benavides precisamente para que acuda al Ministerio Público? ¿Ella irá justamente a la Fiscalía? No. ¿Al Ministerio Público estará esperando una carta, una explicación, en todo caso un oficio de parte de la Fiscal de la Nación? Nosotros esperamos una resolución por parte de la Fiscalía de la Nación, que es lo que corresponde. Claro, exacto, regular. Exacto, igual como pasó con el doctor Tomás Gálvez, que me entiendo que fue 3 o 4 veces antes de entrevistarse con la doctora Espinosa, no lo recibió nunca, pero luego emitió esta resolución. O sea, nosotros no queremos pasar ya este acto bochornoso que pasó hace un mes más o menos en Fiscalía de la Nación, donde no la quiso atender siquiera la doctora Benavides. No queremos pasar por lo mismo, y de hecho lo que corresponde esperar el oficio. No le vamos a pedir ningún favor porque es lo que corresponde ley. ¿En cuánto tiempo se estima que podría estar llegando este oficio? ¿Debe estar de inmediato? Debería haber llegado para nosotros, según el plazo, el día martes pasado. Solamente que el miércoles fue feriado, el día de ayer. Así es. Entonces, para nosotros como abogados, el delito que está cometiendo la doctora Espinosa se ha comenzado a configurar el día martes, que es desobediencia y resistencia a la autoridad. Se encuentra cometiendo un delito. Así es. Ya por el tema de la flagrancia ya habría también pasado el plazo de detención, porque como cualquier persona que comete un delito, independientemente de que seas aforado, si estás en flagrancia se te puede detener. Hoy en día ya pasaron estas 48 horas, ha tenido suerte lo del feriado, y de alguna manera esperamos que el día de hoy ya con la respuesta de la Junta se pronuncie. Tanto así que los Juntas Fiscales Supremos también ya le ha pedido que se pronuncie de manera inmediata. Y en el caso, por ejemplo, de la doctora Patricia Benavides, ¿a dónde retornaría? Porque vuelve como Fiscal Suprema. Como Fiscal Suprema, ¿Y sí. eso determinará la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, a qué lugar va exactamente? Lo que señala la Junta de Fiscales Supremos es que la Fiscalía de la Nación es quien decide a qué Fiscalía Suprema se le va a convocar o le va a dar el despacho. Eso va a depender de la decisión, claro. Miren, de alguna manera hemos escuchado esa teoría del Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que dice el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones es que cuando se convoca a elecciones, que la presidenta ya lo convocó, me parece en abril de este año, el fiscal supremo que se encuentra a cargo del Jurado Nacional de Elecciones es que se mantiene hasta que se culminen las elecciones. Desde la convocatoria hasta la culminación, ese es el fiscal supremo por mandato de ley, que es el que se tiene que mantener en ese puesto. Yo no sé cómo haríamos para manipular o moldear la ley y que hoy día la doctora Benavides asuma esa plaza. Porque recordemos, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado, la presidenta convocó las elecciones y ya el proceso electoral inició. Entonces tendríamos que variar la ley para que la doctora Benavides pueda asumir ese cargo. Una vez que acabe seguramente el proceso electoral, si es que la doctora Espinosa
sostiene de que el mejor puesto para la doctora Benavides será el jurado, se convocará y se llamará para ese plazo, pero por ahora no se puede. Pero usted que conoce profesionalmente a la doctora Patricia Benavides, ¿cuál es el cargo más idóneo para ella? Bueno, ¿el Jurado Nacional de Elecciones o estar efectivamente en una fiscalía que corresponde para ella? Definitivamente una fiscalía suprema penal o en corrupción de funcionarios es la que ella se ha venido de alguna manera desempeñando en casi toda su carrera. Pero eso depende de la Fiscalía de Nación. A ver, el doctor Tomás Gálvez era una persona en experiencia de lavado de activos, se terminó con una Fiscalía Suprema de Familia. De familia, ¿no? Entonces, la doctora Zoraida Ábalos era especialista en Derecho Administrativo y terminó en Fiscalía Suprema Penal. Entonces creo que no se respeta mucho la capacidad o el nivel de desempeño en cada uno de acuerdo a sus funciones. Sino lo que decide. Exactamente. Pero ella entonces sí podría decidir mandarla al Jurado Nacional de Elecciones. Podría, pero como te menciono, la ley hoy día está en contra de eso. Porque la norma es clara al señalar de que el fiscal supremo que está convocado al Jurado Nacional, cuando se convoca elecciones es el que se mantiene hasta que se termina el proceso electoral. Entonces tendríamos que variar ahí la ley para poderla meter en el Jurado Nacional de Elecciones, lo cual no creo que se pueda hacer. Eso sí es que Espinosa sigue las leyes, ¿no? Bueno, es que escúchame, ya con 2 delitos creo que ya es suficiente, ¿no? Porque ¿Qué delitos? Es que lo que pasa desobediencia a la autoridad y cuál más. es que lo ha cometido 2 veces. O sea, de hecho, ella está en la posición y la gente que la asesora cree que solamente hay un rehusamiento. Pero recuerden de que la Junta Nacional de Justicia en un primer momento requiere que la doctora ocupe la plaza de fiscal de la Nación. Ella se rehúsa, es la primera, y ahora en esta segunda oportunidad. Y la Junta en el último comunicado que le he dicho es: injustificadamente me has devuelto una resolución cuando no debías haberlo hecho. O sea, de alguna manera ahí la Junta está tomando una posición ya que respecto a su resolución ella no tenía por qué haber devuelto esta, y además el recurso de oposición que ha planteado es un recurso que evidentemente se va a ver en la vía administrativa, pero eso no te da la facultad de oponerte a la ejecución de la resolución. Entonces, es como, para hacerlo y que la gente nos entienda, es como que yo al plantear un recurso de apelación, yo no quiera respetar o acatar lo que me dice el Poder Judicial. Es lo que está haciendo la doctora Espinosa, lo cual es contrario a la ley. Pero es posible que haya buscado la aclaración, por lo tanto la Junta Nacional de Justicia ya dijo que sí compete, sí corresponde la inmediata restitución. Así es, ya ha sido claro, por lo menos la Junta Nacional de Justicia. ¿Y ustedes van a interponer alguna acción contra el actual titular del Ministerio Público? Lo estamos evaluando. Hasta el día de ayer teníamos decidido que no, pero el día de ayer en la noche el señor Víctor Cubas, como vocero de la Fiscalía, salió a dar unas cantinfladas, lo debo catalogar así, cantinfladas para poder dilatar el retorno de la doctora Benavides, dando argumentos nuevamente dilatorios para no ejecutar esta resolución. La verdad, lamento mucho que una institución como la Fiscalía tenga un vocero de este tipo, porque genera más incertidumbre, genera un irrespeto a una sociedad que vivimos en democracia, genera de alguna manera una mayor división en la institución como la Fiscalía, cuando en realidad lo que se debe buscar es de una manera ya unir. A ver, yo siempre he tenido esta posición. En el Poder Judicial también seguramente hay celos profesionales, pero no tienen este tipo de división que tiene la Fiscalía. Y esto ha comenzado desde que el momento cuando el doctor Pablo Sánchez no le quiso dar la posta al doctor Chávarri. Y de ahí se dividió el Ministerio Público. Y no ha vuelto a unirse. ¿Y no es una falta de respeto calificar de cantinfladas lo dicho por el vocero del Ministerio Público? No, porque... ¿No está cayendo usted en esta situación? Lo que pasa es que las cosas se dicen por su nombre. Nosotros, de alguna manera, hemos respetado todos los requerimientos, solicitudes, hasta cuando han habido acciones de atropello a la doctora Benavides, las hemos respetado y nos hemos ido a la vía correspondiente. Pero tratar de dar argumentos que ni siquiera van con lo jurídico y que lo único que hacen es engañar a la población para tratar de buscar una motivación de no acatar una resolución, así como nos pueden decir que nosotros somos los truquinis de la doctora Benavides para poder sacar algún recurso. Más de una persona, más de un periodista. ¿Y se considera usted turquini? No, nos consideramos abogados que de alguna manera, a ver, estamos, por suerte en nuestros casos, y voy a referir únicamente a la doctora Benavides, por suerte en los casos de la doctora Benavides la ley nos ampara los que nosotros estamos requiriendo. Distinto es de que, por ejemplo, yo quiera moldear o quiera interpretar de una manera indebida lo que dice la norma para poder obtener un beneficio o un resultado. En estos casos nos hemos tardado tanto, porque recuerden desde que la primera suspensión de la doctora Benavides es del 6 de diciembre de 2023. Estamos agosto de 25 y recién el mes pasado
las cosas han ido decantando en que ya no pueden moldear más la ley a su antojo. Y desde el día 1 nosotros lo mencionábamos. Esto en algún momento va a decantar en que la doctora Benavides regrese, porque la forma en como la cual la están sacando es arbitraria e ilegal. Y esto en algún momento va a dar un resultado que a la gente no le va a gustar seguramente, porque la posición que en ese momento se tenía es que la doctora Benavides había hecho actos de corrupción, que tenía 1001 temas. Y nosotros no discutíamos que podríamos estar en una investigación, pero el procedimiento de suspensión que se estaba dando y luego destitución era muy irregular. Express, ¿no? Y no solamente express, sino que, por ejemplo, si estamos debatiendo de que un documento es falso, lo que nosotros pedíamos como defensa es que se haga una pericia de este documento, para ver si la versión de ustedes o la mía era la correcta o no. Y lo que hicieron fue indicar de que ellos sostenían que una versión del agraviado era la única que se puede ponderar más que la de nosotros, y por lo tanto era causal de destitución. Víctor Cubas ha dicho que la reposición depende de que la JNJ aclare los alcances de sus resoluciones. ¿Qué más quiere saber? Lo que pasa es que en su momento, cuando ellos querían que se aclare esta resolución, era cómo se podía ejecutar que la doctora Benavides retorne al cargo de fiscal de la Nación, si ya había otra fiscal de la Nación. Hoy en día no es la misma pretensión. Entonces quiere que le aclaren algo que ya no tiene un sinsentido. Porque la doctora Benavides no está regresando al cargo de Fiscalía de la Nación, sino al cargo de Fiscal Suprema. Perfecto. Entonces, señalo nuevamente, son argumentos dilatorios que lo único que hacen es confundir a la población, que definitivamente tú esperas que un vocero del Ministerio Público te dé una respuesta jurídicamente sostenible. Pero si no lo hace así, es una falta de respeto y una burla para quienes lo escuchan. Muy bien, estamos en Altavoz en Vital, estamos conversando con el doctor Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, doctora Patricia Benavides. Haremos una pausa y retornamos de inmediato.